Un oficial ciego entra a un centro de rehabilitación K9 esperando encontrar un perro guía gentil. En cambio, se detuvo frente a esa perrera 27, el hogar del perro policía retirado más agresivo jamás registrado. Peligroso, indomable, imposible de realojar. La gente decía que era el perro policía retirado más peligroso de todo el estado. Un monstruo, una bestia que nadie podía controlar. Había mordido a 3 guías, destruido 2 perreras. Un perro tan peligroso que el refugio planeaba sacrificarlo. Advirtieron al oficial que se mantuviera alejado. Le rogaron que no adoptara a este perro, pero al oficial no le importaron las advertencias. Luego dio un paso adelante y susurró solo 2 palabras. Todo cambió. Lo que el perro hizo a continuación silenció toda la sala y reveló la verdad que nadie podría haber imaginado. Quédate con nosotros. Esta historia te dejará impactado. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte. Y realmente, tengo curiosidad. ¿Desde dónde estás mirando? Deja el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver lo lejos que viajan nuestras historias. El oficial Ethan Blake había aprendido hace mucho tiempo que la oscuridad no llegaba con una advertencia. No se arrastraba lentamente ni le daba a un hombre tiempo para prepararse. No, cuando venía por él, caía como una cortina. En un momento estaba corriendo por un callejón estrecho, persiguiendo a un sospechoso armado a través de la noche empapada por la lluvia. Y al siguiente una explosión de luz blanca y caliente lo engulló todo. Recordó gritos, el tintineo metálico de una escalera de incendios que se derrumbaba y el impacto aplastante que le arrebató el mundo de debajo. Para cuando abrió los ojos de nuevo en el hospital, la oscuridad no solo estaba a su alrededor, estaba dentro de él. Había pasado de ser el oficial táctico más agudo del departamento a un hombre que ni siquiera podía distinguir el contorno de su propia mano. Los médicos lo llamaron un milagro que sobreviviera. Ethan nunca lo sintió así. Cada día después se sentía como aprender a respirar con costillas rotas, doloroso, lento y asfixiante. Su placa le fue devuelta, pulida y pesada en su palma. Pero ya no se sentía como un símbolo de honor. Se sentía como un recordatorio de todo lo que había perdido. La gente le decía que era fuerte, valiente, resistente, pero no veían las batallas silenciosas. Las noches en que la oscuridad se apretaba tanto que sentía que lo asfixiaba. O las mañanas en que encontrar el borde de la cama se sentía como escalar una montaña. Extrañaba los rostros de las personas que amaba. Extrañaba leer expresiones, navegar por las calles, reconocer el peligro antes de que atacara. El silencio en su apartamento era la peor parte. En sus años en la fuerza, el ruido siempre significó vida. Radios zumbando, botas resonando en el pavimento, la respiración constante de un compañero a su lado. Ahora el silencio lo seguía como una sombra. Su terapeuta insistió en que necesitaba un perro de servicio, alguien que lo ayudara a navegar, alguien que le devolviera el ritmo de vida que se le había escurrido entre los dedos. Pero Ethan nunca había necesitado ser salvado antes. La idea de que necesitaba un compañero para moverse por el mundo se sentía como aceptar la derrota. Solo cuando tropezó en la escalera de su apartamento por segunda vez, evitando por poco una caída desastrosa, finalmente entendió algo doloroso. Esto no era sobre orgullo, esto era supervivencia. Aún así, elegir un perro no fue algo que tomara a la ligera. No buscaba lástima o consuelo, o alguna criatura gentil que lo tratara como si fuera de cristal. Necesitaba un compañero, alguien que pudiera sentir el peligro como él solía hacerlo, alguien que pudiera estabilizarlo cuando la oscuridad lo oprimiera, alguien que pudiera caminar a su lado,
no guiarlo como si fuera indefenso. Y así, con un bastón en la mano y la incertidumbre escondida detrás de una expresión valiente, Ethan Blake se dirigió hacia el centro de rehabilitación K9. Aún no lo sabía, pero el perro más temido y incomprendido de toda la instalación estaba a punto de reescribir todo lo que creía sobre sí mismo y sobre la oscuridad que pensaba que le había arrebatado su futuro. La mañana en que Ethan Blake llegó a la instalación de rehabilitación K9, el aire se sentía diferente, pesado, cargado, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. Su bastón golpeó suavemente contra la pasarela de hormigón, cada sonido resonando por los silenciosos terrenos. Se detuvo en la entrada, sus dedos rozando el frío metal del marco de la puerta. Asentándose antes de entrar, el olor a desinfectante, pelaje mojado y perreras de acero lo envolvió al instante. Podía oír perros ladrando desde más adentro del pasillo, algunos emocionados, algunos ansiosos, algunos desgarradoramente derrotados. Pero debajo del ruido sintió algo más, algo que le hizo hormiguear la nuca, una atención que aún no podía identificar. Oficial Blake, llamó una voz. Giró ligeramente la cabeza. Los pasos del orador eran nítidos, seguros. Una mujer tal vez de unos 30 años. Sí, respondió Ethan, ofreciendo un asentimiento educado. Soy la doctora Marisa Hale, jefa de entrenadores aquí. Lo hemos estado esperando. Ella dudó, lo suficiente para que él lo notara. Tenemos varios candidatos excelentes para que conozca hoy. Su tono era amigable, pero la pausa en su voz contenía peso, incertidumbre, quizás vacilación. Ethan lo captó de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. Otro par de pasos se acercaron, el paso firme de un hombre fornido como una pared. Nada, dijo rápidamente, casi demasiado rápido. Solo nos aseguramos de que obtenga la pareja adecuada. La mandíbula de Ethan se tensó. La gente a menudo lo subestimaba ahora. Asumían que la ceguera lo embotaba todo, pero no lo hacía. Agudizaba los sentidos que quedaban. ¿Podemos empezar?, preguntó, manteniendo la voz firme. Lo guiaron por el largo pasillo, las perreras alineadas a ambos lados como soldados en posición de firmes. Los perros ladraban y arañaban los barrotes de metal al pasar. Algunos movían la cola con esperanza. Otros se encogían en las sombras de sus recintos detrás de él. Podía oír los murmullos bajos del personal. Fragmentos susurrados flotaban en el aire. No podrá con él. De ninguna manera lo dejarán acercarse a ese. Peligroso. Inestable. Ethan no reaccionó, pero cada palabra lo atravesó como una aguja. Lo llevaron a una sección más tranquila. Perros reservados, energía más tranquila. La doctora Hale describió cada perro cuidadosamente, explicando temperamento, fortalezas, historial de entrenamiento. Pero Ethan no sintió nada, ninguna conexión, ninguna chispa, solo vacío. Giró ligeramente la cabeza. Pasillo abajo, mucho más allá de donde se suponía que debían ir, lo oyó. Un gruñido profundo y atronador pulsando con furia. El metal de una perrera traqueteó violentamente. El personal se quedó en silencio. Ethan enfrentó el sonido sin inmutarse. ¿Qué fue eso, Peggy?, preguntó. Nadie respondió. No tuvieron que hacerlo porque lo que fuera que estaba al final de ese pasillo ya estaba consciente de él. Ethan no se movió. Se quedó perfectamente quieto, escuchando el violento traqueteo resonar por el pasillo. El gruñido que siguió no era solo fuerte, era primal, del tipo que vibraba por el suelo y se asentaba profundamente en el pecho de un hombre. Todos los demás perros,
Se habían quedado en silencio, como si incluso ellos respetaran a la bestia que vivía al final de ese pasillo. Inclinó la cabeza, sus sentidos agudizándose. ¿Quién está ahí abajo? La doctora Hale exhaló lentamente, casi a regañadientes. Ese sería Thor. Incluso el nombre se sentía pesado. El hombre grande a su lado se aclaró la garganta. Thor es complicado. Ethan esperó, paciente pero inflexible. La doctora Hale finalmente habló. Thor fue uno de los K-9 policiales más élite del estado. Operaciones tácticas, detección de explosivos, asaltos de alto riesgo. Sobresalió en todo. Leal, intrépido, imparable. Hizo una pausa, hasta la noche en que su guía fue asesinado. La mano de Ethan se apretó alrededor de su bastón. Fueron emboscados durante una redada en un almacén. Continuó suavemente. Thor intentó salvarlo. Luchó tan duro que casi muere él mismo. Se negó a dejar el cuerpo de su guía. Tuvieron que sedarlo solo para alejarlo. Cuanto más profundizaba, más suave se volvía su voz. Después de eso, algo se rompió dentro de él. Dejó de confiar en la gente. Cada nuevo guía que le asignamos duró menos de una semana. Atacó a 3 entrenadores. Mordió a través de bozales de acero. Masticó 2 puertas de perrera. Ella tragó. No era agresivo antes. Está de duelo, perdido, confundido, traumatizado. Ethan lo imaginó. Este pastor alemán masivo y poderoso, atrapado entre la lealtad y la angustia. Un guerrero sin guerra. Un protector sin nadie a quien proteger. ¿Qué le pasa ahora?, preguntó Ethan en voz baja. Un largo silencio. Luego el oficial masculino respondió, su tono sombrío. Está clasificado como inadoptable, demasiado peligroso para el público, demasiado inestable para el trabajo de servicio. Ethan sintió una frialdad pesada asentarse en sus hombros. Conocía esa etiqueta demasiado bien. La gente lo decía suavemente a puertas cerradas, pero también lo decían sobre él. No apto para trabajo de campo, pasivo, activo roto, añadió la doctora Hale suavemente. Thor no es parte de su grupo de candidatos. Está aquí solo porque nos hemos quedado sin opciones. Otro estruendo estalló al final del pasillo como si el perro estuviera respondiendo a sus palabras. Por favor, comprenda. No puede ser emparejado con nadie. Ethan escuchó al animal forcejear dentro de la perrera de nuevo, la ira y el dolor rodando a través de cada onda de choque metálica. Pero debajo de eso sintió algo más, algo crudo, algo casi familiar. ¿Siempre reacciona así?, preguntó Ethan. Solo cuando pasan extraños, dijo el oficial masculino. Ethan sacudió la cabeza suavemente. No, reaccionó en el momento en que entré. Los entrenadores intercambiaron miradas incómodas. Ethan volvió sus ojos sin vista hacia la última perrera a la derecha, la que traqueteaba como si apenas contuviera la vida dentro. Quiero conocerlo. La respiración de la doctora Hale se cortó. No, susurró. Thor es el único perro aquí que nadie debería conocer jamás. La doctora Hale se interpuso frente a Ethan, su voz firme pero suave como la de alguien que intenta evitar que un hombre camine hacia el fuego. Oficial Blake, Thor no es una opción. Es impredecible, emocionalmente inestable y físicamente peligroso. No puedo, en buena conciencia, dejarlo cerca de él. Ethan no se inmutó. No estoy pidiendo una garantía, estoy pidiendo una oportunidad. El gran oficial masculino, Tom, a juzgar por sus pasos pesados y voz grave, soltó un suspiro frustrado. Mire, señor, con todo respeto,
Ese perro ha enviado a 2 guías a la sala de emergencias. Uno de ellos era un veterano con 15 años de experiencia en K9. Si Thor puede romperlo a él, lo hará pedazos a usted. Ethan inclinó ligeramente la cabeza. ¿Está diciendo que no puedo manejarlo porque soy ciego? Un tenso silencio cayó sobre el pasillo. Tom se aclaró la garganta incómodamente. No, estoy diciendo que nadie puede manejarlo, ni siquiera nosotros. Otro golpe seco resonó desde la jaula de Thor, como si puntuara el comentario de Tom. Ethan no reaccionó, ni siquiera se inmutó ante el sonido brutal. La doctora Hale suavizó su tono. Ethan, mereces un compañero que pueda guiarte sin miedo. Un perro tranquilo, estable, emocionalmente equilibrado. Thor no es ninguna de esas cosas. Se acercó, bajando la voz. Necesitas un compañero, no una bomba de tiempo. Y Ethan escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra, pero sin retroceder. Había algo en la reacción anterior de Thor. Violento, sí, pero reactivo de una manera que se sentía personal. El perro no estaba atacando al azar. Estaba respondiendo, reconociendo, reaccionando a algo más profundo que la vista. Muéstreme a los otros perros, dijo Ethan finalmente. El alivio inundó al personal. Lo guiaron al ala más tranquila, donde esperaban perros de servicio potenciales. Goldens Retrievers gentiles, labradores disciplinados, incluso un Malinois belga de voz suave que pareció percibir la presencia de Ethan de inmediato. Pero cuando Ethan se arrodilló, extendió la mano y tocó su pelaje, nada hizo clic. Los perros eran dulces, obedientes, ansiosos, pero el vínculo no estaba allí. Se sentía forzado, vacío, incorrecto. La doctora Hale trató de mantener la paciencia. Estos son algunos de los mejores candidatos para servicio en el programa. Ethan asintió cortésmente, pero se levantó lentamente, su expresión ilegible detrás de esas gafas oscuras. Son buenos perros, dijo suavemente, pero no son míos. Tom se removió incómodamente. ¿Todavía piensas en él? Ethan no respondió directamente. En cambio, giró la cabeza hacia el extremo más lejano de la instalación, hacia la jaula donde el Metal todavía temblaba con emoción cruda. Solo quiero entender por qué reaccionó a mí de esa manera. La doctora Hale sonó casi suplicante. Porque es peligroso. Ethan negó con la cabeza. No, dijo en voz baja, porque sintió algo. Y en algún lugar del pasillo, Thor volvió a gruñir, pero esta vez sonó menos a ira y más a reconocimiento. En el momento en que Ethan regresó al pasillo principal, algo cambió. Una corriente invisible ondeando en el aire como una advertencia. Thor lo sintió antes de que alguien hablara, antes de que cualquier paso revelara la dirección. El gigantesco pastor alemán explotó contra los barrotes de acero de su perrera con una fuerza que sacudió toda la fila. ¡Clang! El sonido fue tan violento que incluso los experimentados guías se inmutaron. La doctora Hale agarró instintivamente el brazo de Ethan, pero él se apartó suavemente, manteniéndose erguido, firme, imperturbable por el caos que estallaba a su alrededor. El gruñido de Thor rodó como un trueno, profundo, furioso, primal. El metal chilló mientras se lanzaba de nuevo, los dientes al descubierto, la saliva salpicando los barrotes. Sus enormes patas golpearon la puerta, haciendo vibrar los cerrojos que habían resistido durante años. ¡Atrás!, ladró Tom. ¡Ethan, ponte detrás de mí! Pero Ethan no se movió. La furia de Thor se intensificó. Golpeó la puerta con tanta fuerza que toda la perrera se estremeció, el metal gimiendo bajo su peso. Otros perros gimotearon, retirándose a las esquinas de sus recintos. El aire se sentía eléctrico.
lo suficientemente peligroso como para cortar. «¡Thor, quieto!», gritó un entrenador desde el pasillo, haciendo sonar un silbato de mando agudo. El perro ni siquiera lo oyó. Su concentración era absoluta, fijado en Ethan con una ferocidad que hizo que incluso el personal retrocediera. Tom se movió para apartar físicamente a Ethan, pero el oficial ciego levantó una mano. «No», dijo Ethan en voz baja. «Déjame escuchar». Tom se congeló. La doctora Hale lo miró como si hubiera perdido la cabeza. «Escucha, Ethan, está intentando romper el acero». Pero Ethan no estaba oyendo peligro, estaba oyendo algo más debajo de la furia, algo crudo, algo que no sonaba como un perro queriendo matar, sino como un perro luchando contra algo que no podía controlar. Thor golpeó la jaula de nuevo. ¡Boom! ¡Refuercen la cerradura!, gritó un guía buscando herramientas. Dos entrenadores se precipitaron, agarrando la barra de seguridad secundaria a través de la puerta de la perrera, pero el metal vibró peligrosamente con cada golpe. Ethan dio un solo paso adelante. Tom maldijo en voz alta. «¡Detente! ¡Vas a ser destrozado!». Pero Ethan no se detuvo. En cambio, levantó la barbilla hacia Thor, sus ojos desenfocados, pero su expresión extrañamente tranquila. «Thor», dijo suavemente, probando el nombre. La reacción fue inmediata. Thor se congeló en medio del salto, su cuerpo se puso rígido, su gruñido se cortó abruptamente, reemplazado por una respiración pesada y rápida. Los guías se quedaron mirando. Ethan dio otro paso. Thor estalló de nuevo, pero esta vez no era rabia. Era histeria. Un aullido le salió del pecho, crudo y desgarrador. Se lanzó hacia adelante de nuevo, pero no como una amenaza, como si algo lo estuviera atrayendo más cerca, como si necesitara alcanzar a Ethan. El sonido no era violento ahora, era desesperado. Los labios de la doctora Hale se abrieron de asombro. Nunca lo había oído hacer eso. Thor caminaba salvajemente dentro de la perrera, ladrando, no agresivamente, sino frenéticamente. Sus uñas arañaban el hormigón. Su cola no estaba metida ni levantada en ataque. Se balanceaba baja, confundida, conflictiva. Sus orejas rotaban hacia adelante y hacia atrás, como si no supiera si temer, luchar o aferrarse. Ethan tragó. «No es rabia», susurró. «Es dolor». Tom lo miró fijamente. «Es peligroso, Ethan. Eso es dolor mezclado con 10 años de entrenamiento». Pero Ethan solo se acercó más. Thor perdió el control de nuevo, lanzándose contra los barrotes como si algo se hubiera encendido dentro de él. Los entrenadores agarraron el brazo de Ethan, pero él se lo sacudió. «Déjenme quedarme aquí», insistió Ethan. «Necesito saber a qué está reaccionando». Thor se detuvo de nuevo, olfateó el aire. Un gemido bajo y tembloroso se le escapó. Uno que no pertenecía a un perro violento, sino a uno de duelo. El pecho de Ethan se apretó. «Creo que me conoce», susurró. Nadie habló porque en el fondo todos sentían la misma verdad imposible. Thor se quedó inmóvil, a mitad de un gruñido, a mitad de un salto. Sus músculos temblaban bajo su pelaje con cicatrices. La quietud repentina fue más impactante que los violentos estallidos. Por un momento, toda la instalación pareció contener la respiración. Incluso las luces fluorescentes zumbando arriba se sintieron silenciadas. Ethan permaneció inmóvil, escuchando lentamente. Poco a poco, Thor bajó su pata de los barrotes. Su enorme pecho subía y bajaba en respiraciones irregulares. En lugar de gruñir, inhaló bruscamente como si intentara confirmar algo imposible. El sonido no era agresivo, estaba buscando. «¿Qué está haciendo?», susurró la doctora Hale, retrocediendo incrédula. Tom negó con la cabeza.
Yo no lo sé, nunca se detiene a mitad de un ataque. Nunca. Thor volvió a olfatear. Olfateos profundos y temblorosos que llenaron el pasillo. Sus orejas se alzaron, luego se plegaron hacia atrás con incierta vacilación. El cambio fue tan drástico que los guías aflojaron instintivamente su agarre en la barra de refuerzo. Intercambiaron miradas confundidas, sin saber si prepararse para un segundo ataque o algo completamente diferente. Ethan sintió su pulso martillear, pero no por miedo, sino por reconocimiento. «Está más tranquilo», murmuró Ethan, inclinándose ligeramente hacia la perrera. La doctora Hale le agarró la manga. «No te acerques, por favor. Esto podría ser una respuesta de trampa». Pero Ethan negó con la cabeza. «No, está tratando de entender algo, al igual que yo». Al sonido de la voz de Ethan, Thor se tensó de nuevo, pero no con rabia. Sus orejas se adelantaron. Presionó su nariz contra el pequeño espacio entre los barrotes, olfateando desesperadamente, gimiendo bajo en su garganta. Un gemido. Un perro etiquetado como indomable, violento, inalcanzable. De repente, actuaba como si conociera al oficial ciego de toda una vida atrás. Tom retrocedió, la incredulidad escrita en su rostro. «Esto no tiene sentido. Thor nunca ha respondido a un extraño así». Otro suave gemido, un gruñido profundo y retumbante, no amenazante sino confundido, desgarrado, emocional. Ethan se quedó quieto, respirando lentamente, dejando que el perro escuchara. «Él reconoce algo en mí», susurró. La voz de la doctora Hale vaciló. «Eso es imposible. Thor apenas nos deja acercarnos a él. Reacciona a todos de la misma manera. Pura agresión». Ethan inclinó ligeramente la cabeza. «No a mí». Thor paseaba frenéticamente dentro de la perrera, no como un depredador atrapado tras las rejas, sino como un alma perdida tratando de alcanzar un recuerdo que estaba fuera de su alcance. Sus uñas arañaban el suelo, su cola bajaba y subía erráticamente. Su respiración venía en ráfagas irregulares. Ethan levantó la mano, sin tocar los barrotes, ni siquiera cerca, solo dejando que Thor lo sintiera plenamente. El enorme pastor alemán se congeló, luego lentamente presionó su frente contra el metal. Silencio, el tipo de silencio que significaba que algo imposible acababa de suceder. La doctora Hale retrocedió, su voz apenas un susurro. «¿Qué? ¿Qué está sintiendo?» Ethan exhaló temblorosamente. «No miedo», dijo, «reconocimiento». Thor permaneció inmóvil, su enorme cabeza presionada contra los fríos barrotes de metal. Su aliento temblaba. Los guías se quedaron en un silencio atónito, sin saber si estaban presenciando un milagro o la calma antes de algo catastrófico. Ethan tomó una respiración lenta. «Abre la barrera de seguridad», dijo en voz baja. Las palabras golpearon al personal como una onda de choque. La doctora Hale se congeló. «Absolutamente no». La reacción de Tom fue menos controlada. «Has perdido la cabeza. Ese perro te hará pedazos en el segundo en que esté libre de esa jaula». Ethan no retrocedió. «No está atacando. Ya no». «Eso no es confianza», Tom espetó. «Eso es vacilación, trauma, confusión. Puede atacar en un segundo». Ethan volvió sus ojos sin vista hacia la perrera de Thor. «Viví años con oscuridad, Tom. Sé cómo suena el dolor. Sé cómo suena la ira. Y lo que sea que Thor esté sintiendo ahora mismo, no es ira». Thor soltó un gruñido profundo y bajo, no agresivo, sino frágil.
un sonido de una criatura atrapada entre el instinto y la memoria. La doctora Hale tragó con dificultad. Ethan, incluso si está más tranquilo, es impredecible. No podemos arriesgarnos. Ya estás arriesgando algo, dijo Ethan suavemente. Estás arriesgando dejarlo morir aquí sin que nunca sea comprendido. Esas palabras calaron más hondo de lo que nadie esperaba. La doctora Hale miró a Thor, su expresión resquebrajándose. Ella se preocupaba por cada perro aquí, incluso los rotos que no podía arreglar. Tom dudó, pero su voz se suavizó lo suficiente. ¿Qué exactamente quieres que hagamos? Ethan se acercó, no peligrosamente cerca, solo lo suficiente para que Thor lo sintiera más claramente. Quiero que se abra la barrera secundaria. No tocaré la perrera. No entraré. Solo necesito estar más cerca. La doctora Hale intercambió una mirada con Tom. El miedo pugnaba con la fascinación en sus rostros. Nunca habían visto a Thor responder a nadie. Otro gemido desesperado escapó de la garganta de Thor, el tipo que hizo que incluso la expresión endurecida de Tom flaqueara. «Estás suplicando algo», susurró Ethan, «y creo que soy el único que puede entender qué». El silencio se extendió, pesado, debatiendo, rompiéndose. Finalmente, la doctora Hale exhaló temblorosamente. «Si hacemos esto, si desbloqueamos esa barrera, haces exactamente lo que te diga, sin movimientos bruscos, sin extender la mano, sin acercarte a menos que se te indique». «Entendido», dijo Ethan. Tom maldijo por lo bajo, pero se movió hacia la cerradura. «Si embiste, yo mismo te arrastro fuera». La barrera de metal se abrió con un crujido en el momento en que el pestillo hizo clic. Thor reaccionó al instante, no con violencia, sino con un sonido suave y desgarrador. Un sonido a medio camino entre un llanto y un reconocimiento. Ethan se quedó quieto. Thor avanzó lentamente hasta que su nariz rozó el estrecho espacio entre ellos. Tembloroso. Tom susurró, atónito. «¿Qué? ¿Qué está pasando?» La voz de Ethan se quebró con una tranquila certeza. «Él recuerda algo», dijo, «y está tratando de decirnos». En el momento en que se abrió la barrera, cada músculo de la sala se tensó. Tom se preparó, listo para lanzarse. La doctora Hale contuvo la respiración, los dedos temblorosos cerca del gatillo del tranquilizante que rezaba no tener que usar. Otros dos guías se colocaron detrás de Ethan, preparados para lo peor. Pero Thor no explotó. Se quedó completamente inmóvil, con las patas firmemente plantadas, su enorme pecho subiendo y bajando en un ritmo rápido. Sus ojos, antes encendidos de furia, se suavizaron de una manera que ninguno de ellos había presenciado. La cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda se contrajo mientras la emoción le pulsaba como una descarga. Ethan se quedó quieto, dejando que el momento se estirara. Thor dio un solo paso hacia adelante. Lento, tembloroso, cuidadoso. Tom jadeó. «¿Qué diablos? Nunca se ha movido así antes». La doctora Hale susurró. Parecía asustado. No de Ethan, sino de sí mismo. Dropazo. Thor bajó la cabeza, olfateando el aire con desesperación temblorosa. Luego, como si lo arrastrara una fuerza más allá del instinto, empujó su nariz a través del estrecho espacio donde una vez había estado la barrera. Ethan sintió el aliento cálido contra su mano. Un silencio cayó sobre la habitación. Thor no mostró los dientes. No gruñó. No atacó. En cambio, se inclinó lentamente, con vacilación, como si cada recuerdo en su corazón herido estuviera abriéndose paso a la superficie. Ethan levantó ligeramente la mano, sin tocar, solo dejando que Thor decidiera.
El gigantesco pastor apoyó su frente suavemente, casi reverentemente, contra los dedos de Ethan. Los guías se congelaron. Los ojos de la doctora Hale se llenaron de lágrimas. Dios mío. La respiración de Ethan se atascó en su garganta. El pelaje del perro era áspero bajo sus dedos, cálido y vivo, y debajo de esa calidez sintió algo más, algo tembloroso, algo roto, algo tratando de hablar. Un suave gemido escapó de la garganta de Thor. No ira, no miedo, reconocimiento. Thor levantó la cabeza y frotó la palma de Ethan con su hocico, instando, buscando, tratando de comunicar algo que solo él entendía. Su cola, normalmente rígida en señal de dominancia, bajó en un barrido lento y vulnerable. Tom susurró, con la voz quebrada, «Se está vinculando». La doctora Hale negó con la cabeza. «No, no se está vinculando. Esto es diferente. Está recordando». Thor se acercó hasta que su pecho presionó ligeramente contra los barrotes, los ojos fijos en el oficial ciego, como si mirara a un fantasma de otra vida. Ethan tragó. «Me conoce, de alguna manera me conoce». La afirmación no debería haber tenido sentido, pero en ese momento era lo único que lo tenía. Thor de repente soltó un gruñido bajo y retumbante, un sonido de angustia, anhelo, dolor. Se bajó sobre sus codos, inclinando su enorme cabeza contra la parte inferior de la jaula, en un gesto que ninguno de ellos le había visto hacer jamás. Sumisión, rendición, reconocimiento, susurró Tom con incredulidad. Thor nunca se ha inclinado ante nadie. Ethan se arrodilló con cuidado, su mano descansando sobre el frío hormigón cerca del hocico del perro. «Está bien», susurró. «Estoy aquí». Thor cerró los ojos, soltando una respiración temblorosa, como si finalmente hubiera encontrado lo que había estado esperando. Thor permaneció inclinado. Su enorme cuerpo temblaba con una emoción que nadie podía nombrar. Ethan se quedó arrodillado, una mano apoyada suavemente en el suelo para que el perro pudiera sentirlo, olerlo, entenderlo completamente. El silencio ya no se sentía peligroso. Se sentía como un recuerdo que se desplegaba, uno escondido bajo cicatrices y tiempo. La doctora Hale se secó los ojos discretamente. «He trabajado con 9 traumatizados durante 12 años. Nunca he visto nada como esto». Tom se cruzó de brazos tratando de disimular el quiebre en su voz. «Este perro no se inclina, no se ablanda, no confía en nadie». Negó con la cabeza lentamente. «¿Por qué él?» Ethan no respondió. No porque no quisiera, sino porque no lo sabía. Solo podía sentir el aliento de Thor en su mano, su calidez constante, el indicio de tristeza en cada exhalación. Y algo dentro de Ethan, algo profundamente enterrado, se agitó en respuesta. Se inclinó más cerca, su voz apenas un susurro. «Thor, ¿qué intentas decirme?» Al sonido de su nombre, las orejas del pastor se erguieron. Levantó la cabeza, presionándola contra la palma de Ethan con una urgencia inesperada. Su cola rozó el suelo una vez, vacilante, rota, como una criatura redescubriendo la esperanza después de años en la oscuridad. La mano de Ethan se deslizó por el hocico del perro, sintiendo el familiar relieve de una cicatriz ya curada, y entonces le golpeó. Su respiración se cortó. Esta cicatriz, este relieve, esta forma. Un recuerdo parpadeó en el borde de su mente, borroso, fracturado, pero real. La noche que perdió la vista, la explosión, el derrumbe de la escalera de incendios, el mundo desmoronándose,
Alguien se había abalanzado sobre él, alguien poderoso y rápido, alguien que lo apartó del camino antes de que la viga de metal lo golpeara. Siempre había creído que era un compañero oficial, pero ¿y si no lo era? Dora Hale, dijo Ethan lentamente, aunque alguna vez fue desplegado con unidades tácticas, redadas nocturnas, operaciones en callejones. La doctora Hale frunció el ceño. Sí, se especializó en operaciones de cuartos cerrados. Su guía era el oficial Daniel Hayes. Ethan se congeló. Daniel Hayes conocía ese nombre. Todo el departamento lo hacía. El oficial que murió salvándolo. Daniel, susurró Ethan, sin darse cuenta de que su voz se había quebrado. Las cejas de Tom se fruncieron. Sí, Daniel era el guía de Thor. Eran inseparables. Ese perro lo adoraba. Ethan tragó con dificultad. La noche que Daniel murió, ¿estaba Thor allí? Sí, dijo la doctora Hale suavemente. Encontraron a Thor cubierto de escombros, arañando los cascotes para llegar a él. Se negó a dejar el cuerpo de su guía. Tuvieron que sedarlo. Las manos de Ethan temblaron. Tom añadió con cuidado. Thor sufrió la misma explosión que te quitó la vista. Estaban juntos en ese callejón. La habitación se desdibujó, no porque Ethan estuviera ciego, sino porque cada pieza del rompecabezas de repente encajó en su lugar. La ira que Thor mostró antes no era aleatoria. La desesperación no era agresión. El temblor no era miedo, era reconocimiento. Recordó la voz de Ethan, su olor, su presencia. El hombre que Thor había protegido en sus últimos momentos con su guía estaba parado justo frente a él ahora. La respiración de Ethan se entrecortó mientras susurraba. Él, él me salvó también. La doctora Hale se cubrió la boca, aturdida. ¿Estás diciendo que Thor te protegió durante el colapso? Ethan asintió lentamente. No lo vi, no pude, pero alguien me empujó con fuerza. Siempre asumí que era Daniel. Su voz se tensó, pero Thor también estaba allí. Él recuerda esa noche. Me recuerda a mí. Thor se apretó más contra los barrotes, gimiendo, un sonido suave y doloroso que vibraba con reconocimiento y pena. Ethan finalmente extendió la mano, tocando la mejilla del perro. Está bien, susurró, con la voz quebrada. Yo tampoco lo olvidé a él. Thor cerró los ojos, apoyándose completamente en la mano de Ethan, como si se reconectara con la última pieza de una vida que creía haber perdido para siempre. Tom susurró, aturdido. No es peligroso, está desconsolado. La doctora Hale asintió, lágrimas resbalándole por la mejilla. No reaccionó a un extraño, reaccionó a la familia. Y por primera vez desde la muerte de su guía, Thor sintió que tenía a alguien a quien proteger de nuevo. A la mañana siguiente, la instalación se sentía diferente, más tranquila, más pesada, como si cada perro percibiera que algo inesperado había ocurrido el día anterior. Ethan se paró en el centro de la sala de entrenamiento, escuchando el débil zumbido de las luces y los ladridos distantes que resonaban desde otros pasillos. Su bastón descansaba contra la pared. Hoy quería depender de algo más. La presencia de Thor se anunció antes de que los guías siquiera llegaran. Pasos pesados, respiración controlada, el débil golpeteo de las garras contra el suelo de baldosas. Pero no había gruñidos, no había traqueteo de jaulas, no había violencia rasgando el aire. Solo un acercamiento lento y cauteloso. Tom entró primero, agarrando la correa de Thor como si fuera un salvavidas. La doctora Hale lo siguió de cerca, su expresión una mezcla de esperanza y miedo. Otros dos guías permanecieron en los bordes de la habitación, preparados para cualquier cosa. Recuerda,
dijo la doctora Hale suavemente. Mantendremos a Thor con una doble correa, sin ruidos bruscos, sin órdenes directas a menos que lo digamos. Si algo se siente mal, cualquier cosa retrocede. ¿Entendido? Ethan asintió. Entendido. Pero Thor ya se había fijado en él. El enorme pastor dio un paso adelante, el cuerpo bajo, la cola moviéndose en arcos vacilantes. Sus orejas se alzaron al sonido de la respiración de Ethan, y la tensión en sus músculos se relajó solo un poco, pero lo suficiente para que los guías intercambiaran miradas de asombro. Muy bien, susurró la doctora Hale. Empecemos simple, Thor, siéntate. Ella dio la señal verbal. Thor no se movió. En cambio, giró la cabeza hacia Ethan como si lo esperara. Tom frunció el ceño. Está ignorando la orden de nuevo. No, dijo Ethan en voz baja. Una revelación amaneciendo. ¿Está esperando qué? Preguntó la doctora Hale. Ethan tragó. Luego, suavemente, dijo la misma palabra. Thor, siéntate. Sin fuerza, sin autoridad, solo confianza. El perro obedeció al instante. Un susurro de shock recorrió la habitación. La doctora Hale se cubrió la boca. No hay forma. Ethan intentó otra, su voz apenas un susurro. Thor, quédate. Thor se quedó perfectamente quieto. Tom miró al perro como si estuviera viendo un fantasma. No ha seguido la orden de nadie desde que murió Daniel. Las orejas de Thor se plegaron ligeramente al sonido del nombre de su guía, el dolor parpadeando en sus ojos. Ethan dio un paso adelante lentamente, dejando que Thor sintiera cada movimiento. No me está obedeciendo, dijo Ethan suavemente. Está obedeciendo la conexión. Recuerda a Daniel a través de mí. Cuando Ethan alcanzó al perro, Thor volvió a frotarle la mano, pero esta vez no con vacilación o desesperación. Era lealtad, renacida. La doctora Hale se secó los ojos. Ethan, creo que acaba de elegirte. Thor bajó la cabeza hasta la rodilla de Ethan, presionando firmemente. Creo, susurró Ethan, con la garganta apretada por la emoción. Ha estado esperándome desde esa noche. Los días que siguieron se sintieron irreales para el personal. La noticia se extendió rápidamente. Thor estaba escuchando, obedeciendo, vinculándose. El mismo perro que una vez destrozó restricciones de acero ahora caminaba silenciosamente junto a Ethan, igualando su paso lento y constante con una precisión asombrosa. Los guías observaban cada interacción con incredulidad ensombreciendo sus ojos, pero mientras Ethan y Thor descubrían su ritmo, algo más se estaba desarrollando, algo que nadie notó al principio. El hombre equivocado había entrado en la instalación. Llegó sin llamar la atención, sus pasos silenciosos, su comportamiento educado. Firmó el registro de visitantes como todos los demás y le dio una encantadora sonrisa a la recepcionista. Vengo a preguntar sobre adopciones, dijo suavemente. Nada en él parecía extraño hasta que Thor lo percibió. Comenzó sutilmente. Ethan pensó que el perro simplemente cambió su postura, pero Tom lo notó al instante. Las orejas de Thor se adelantaron bruscamente, sus músculos tensándose bajo su pelaje. Una profunda vibración rodó del pecho de Thor, una advertencia, baja y peligrosa. Thor, murmuró Ethan confundido. Thor no respondió. Estaba fijo en algo. Alguien. La doctora Hale giró hacia el pasillo justo cuando el visitante pasaba, fingiendo admirar a los perros en sus perreras, pero sus ojos se detuvieron demasiado tiempo. Sus pasos se detuvieron en cada jaula, escaneando, midiendo. Sus manos permanecieron en el bolsillo de su chaqueta unos segundos de más, y Thor gruñó.
no el gruñido confundido que habían escuchado antes, no el tipo traumatizado, un gruñido de advertencia. El tipo que un K-9 entrenado en batalla usa segundos antes de que el peligro ataque. Tom se puso rígido. ¿Por qué está reaccionando así? Ethan inhaló lentamente. Algo anda mal. ¿Qué? Susurró la doctora Hale. Thor nunca ha actuado protector como... Ethan la interrumpió. No protector. Alerta. El gruñido de Thor se profundizó. Su cola bajó. Su postura se ensanchó. Sus ojos siguieron al hombre como un depredador leyendo intenciones. La doctora Hale se acercó con cautela. Señor, ¿puedo ayudarle en algo? El visitante se giró, mostrando una sonrisa educada. Oh, solo mirando, animales fascinantes tienen aquí. Pero Thor ladró, lanzándose lo suficiente para que las correas se tensaran bruscamente. Su ladrido explotó por la habitación, lo suficientemente fuerte como para sacudir el polvo de las vigas. El hombre se inmutó, la primera reacción honesta que mostró, murmuró Tom. Thor nunca ha reaccionado así a menos que alguien tuviera un arma. El visitante se congeló por una fracción de segundo. Justo lo suficiente, Ethan lo oyó, el débil clic metálico de algo moviéndose bajo la tela. Las orejas de Thor se movieron al mismo sonido. La respiración de Ethan se cortó. Doctor Hale, alguien trajo un arma adentro. El rostro de la doctora Hale perdió el color. Retrocedió, protegiendo instintivamente al guía más cercano. La encantadora sonrisa del hombre regresó, pero ahora no llegaba a sus ojos. Creo que continuaré mi recorrido, dijo suavemente. Ethan susurró, está explorando. No está aquí para adoptar. Thor ladró de nuevo, más fuerte, más rápido. Su cuerpo temblaba con una advertencia urgente. Tom se acercó a Ethan. Necesitamos seguridad, pero no había tiempo. El visitante dobló la esquina, dirigiéndose más profundamente en la instalación hacia el ala de rehabilitación donde ningún civil debería ir jamás. Ethan apretó su agarre en la correa de Thor. Quédate cerca, murmuró, porque Thor no solo estaba sintiendo el peligro, estaba sintiendo la intención mortal. Thor tiró con fuerza de la correa, tan fuerte que Tom luchó por retenerlo. El gigantesco pastor alemán ya no actuaba por pánico. Esto era instinto, precisión, la misma alerta táctica que una vez mostró en incursiones peligrosas. Ethan podía sentir la vibración en la correa, la tensión enrollándose en el cuerpo de Thor como un arco tenso. Tranquilo, Thor, susurró Ethan, pero Thor no venía. Estaba advirtiendo. Pasillo abajo, el supuesto visitante se movía ahora con propósito, más rápido, más agudo, ya no fingiendo admirar a los perros. Se deslizó más profundamente en el ala restringida, mirando por encima del hombro como si comprobara cuánto tiempo le quedaba antes de que alguien lo descubriera. Lo habían descubierto, demasiado tarde. La doctora Hale lo llamó. Señor, esa área está restringida. Él no se detuvo. Tom maldijo por lo bajo, agarrando su radio. Seguridad al ala C. Ahora tenemos una brecha. Antes de que pudiera terminar, un repugnante rasguño metálico resonó por el pasillo. S-E-A-H-D-K. El sonido inconfundible de una hoja saliendo de una vaina oculta. Thor se volvió loco. El pastor se abalanzó tan violentamente que ambos guías perdieron el agarre. La doble correa se soltó de los dedos de Tom. «Thor», gritó la doctora Hale. Pero Thor ya se había ido, cargando por el pasillo con velocidad explosiva, las garras derrapando por el suelo de baldosas mientras corría. «¡Traigan a Ethan de vuelta!», gritó un guía. «No», gritó Ethan forzándose hacia adelante. «Thor está protegiendo a alguien.
Siente quién es el objetivo. Y fue entonces cuando ocurrió. El hombre había dejado de caminar porque no estaba acechando a los perros. Estaba acechando a Ethan. Giró de repente, corriendo directamente hacia ellos. Cuchillo en mano, mandíbula apretada, ojos ardiendo con intención. Ethan se congeló al sonido de los pasos apresurados. Su corazón golpeó contra sus costillas. Tom empujó a Ethan detrás de él, gritando, ¡Atrás! ¡Starpound! Pero el asaltante era demasiado rápido, demasiado cerca, demasiado decidido. Ethan solo oyó el cuchillo rebanar el aire. Un silbido aterrador de metal destinado a su pecho. Luego un rugido. Thor golpeó al atacante como un meteorito. El impacto sacudió las paredes. El hombre gritó mientras las mandíbulas de Thor se cerraban sobre su muñeca, forzando la hoja a caer ruidosamente al suelo. El peso del pastor lo hizo retroceder, golpeándolo con fuerza contra el hormigón. Thor se paró sobre él, gruñendo con una furia que no se había visto desde las operaciones en el campo de batalla. Excepto que esta vez no era trauma, era propósito, era protección. Tom corrió, apartando la hoja de una patada e inmovilizando al hombre mientras Thor lo mantenía sujeto. Dos oficiales de seguridad llegaron corriendo, esposando al atacante mientras gritaba maldiciones entre dientes apretados. Él estaba ciego. El atacante escupió con pánico. No lo vería venir, no se defendería. Ethan se quedó quieto, temblando. Thor lentamente retrocedió del hombre, sus costados agitándose, un gruñido retumbando profundamente en su pecho. Pero cuando llegó a Ethan, frotó la mano del oficial suavemente, de forma tranquilizadora. Tom miró la escena, atónito. Thor no solo te protegió, anticipó el ataque. La voz de la doctora Hale se quebró. Él vio lo que ninguno de ustedes hizo. Ethan se arrodilló, buscando la cabeza de Thor. Me salvaste, susurró. Thor se apoyó en él, el aliento temblaba, no por miedo, sino por el instinto de un K9 que finalmente había encontrado su propósito de nuevo. Las secuelas del ataque se sintieron irreales. El pasillo era un torbellino de voces que gritaban, pasos que resonaban y equipo que tintineaba mientras los oficiales de seguridad invadían la escena. Sin embargo, en medio de todo ese caos estaba Thor, firme, inmóvil, con los ojos fijos no en la amenaza que había neutralizado, sino en Ethan. El pecho del gigantesco pastor se agitaba, la adrenalina bombeando a través de cada músculo, pero no quedaba agresividad en él, solo vigilancia. Ethan extendió una mano temblorosa. Thor, ¿dónde estás? Thor se acercó, apoyando suavemente su cabeza en la palma de Ethan, como si lo guiara. En el momento en que los dedos de Ethan se hundieron en el espeso pelaje del perro, sus rodillas casi cedieron. Tom lo estabilizó. Tranquilo, Ethan, estás bien. Pero Ethan no escuchaba a Tom, estaba escuchando a Thor, porque el perro no solo estaba parado allí, estaba apoyándose en él protectivamente, intencionalmente, como un escudo que se negaba a bajar hasta que supiera que el peligro había pasado. ¿Qué pasó? Respiró Ethan. Tom respondió con la voz aún temblorosa. Thor lo derribó antes de que pudiera llegar a ti. El cuchillo estaba a pulgadas de tu pecho. Ethan apretó su agarre en el collar de Thor, el corazón latiéndole. Lo oí la hoja pasar el aire. No solo lo oíste, dijo la doctora Hale, dando un paso adelante, con la voz débil por el alivio. Sobreviviste porque Thor reaccionó más rápido de lo que cualquier humano podría haberlo hecho. La cola de Thor dio el más pequeño y débil barrido, solo uno,
como si incluso ese pequeño gesto le costara el peso de cada recuerdo que llevaba. Se sentó junto a Ethan, apoyando su enorme cuerpo contra la pierna del oficial, anclándolo, protegiéndolo, reclamándolo. Los guías miraron con asombro. Thor no actuaba como un K-9 retirado, actuaba como un compañero. La seguridad se llevó al atacante arrastrándolo, que seguía gritando. Estaba ciego, ese era el punto. No podía defenderse. Thor gruñó de nuevo, un gruñido protector profundo que silenció al hombre al instante. Tom exhaló temblorosamente. Si Thor no se hubiera liberado, si no hubiera ignorado las órdenes, Ethan, estaríamos llamando a una ambulancia ahora mismo. La doctora Hale se arrodilló junto al perro, con la voz quebrada. Thor no atacó por ira, lo hizo por lealtad, arriesgó todo por ti, Ethan. Ethan extendió ambas manos hacia la cara de Thor, dejando que el perro lo guiara. Thor levantó la cabeza, presionando su frente contra el pecho de Ethan con una suavidad que contradecía su tamaño. Ethan cerró los ojos, la emoción espesa en su garganta. Me recordaste, susurró. No solo esa noche, sino quién era yo para él, para Daniel. Thor soltó un pequeño y doloroso gemido, un sonido de reconocimiento, de pena, de un vínculo renovado. Tom tragó con dificultad. Es como, es como si pensara que eres lo único que le queda de Daniel. Ethan deslizó sus brazos alrededor del cuello del perro, abrazándolo suavemente, pero con firmeza. Thor no se apartó. Se apoyó con más fuerza. «Estás a salvo ahora», susurró Ethan en su pelaje. Pero la verdad era lo contrario. Ethan estaba a salvo porque Thor había elegido protegerlo. Y por primera vez desde la muerte de su guía, Thor no actuaba por trauma. Actuaba con propósito. El informe del incidente fue presentado. El atacante se había ido. La seguridad había cerrado la instalación más que nunca. Pero incluso cuando el caos se calmó, todos seguían mirando hacia la misma esquina de la habitación donde Ethan estaba sentado en el suelo. Una mano apoyada en el espeso pelaje de Thor, la otra trazando suavemente la oreja del pastor. Thor no se movió de su lado ni una sola vez, ni siquiera cuando el personal intentó convencerlo de que se fuera para un examen. Cada vez que alguien se acercaba, Thor se posicionaba protectoramente frente a Ethan. Cuerpo bajo, ojos agudos, silencioso, pero claro. Esta es mi persona ahora. La doctora Hale se acercó con pasos suaves, con cuidado de no asustarlos a ninguno de los dos. Ethan, dijo suavemente, necesitamos hablar. Thor levantó la cabeza, las orejas moviéndose, listo para reaccionar si su tono cambiaba incluso ligeramente. Ethan apoyó una mano tranquilizadora en el hombro del perro. Está bien, chico. La doctora. Hale se arrodilló junto a ellos. Hemos revisado todo. El ataque, el comportamiento de Thor, su conexión, todo. Exhaló con un suave temblor en su aliento. Legalmente tienes todo el derecho de solicitar un perro de servicio, pero Thor está clasificado como retirado, no entrenable. Emparejarlo con alguien nunca fue una opción. Ethan esperó. Ya sabía a dónde conducía esta conversación. Pero después de lo que vimos hoy, la voz de la doctora Hale se quebró. No creo que sea indomable. Creo que ha estado esperando a alguien que entienda su dolor. Thor frotó la mano de Ethan en el momento exacto en que ella dijo «entienda», como si confirmara cada palabra. Tom dio un paso adelante, aclarándose la garganta bruscamente. «Mira, Ethan, a Thor deberían haberlo sacrificado hace meses». Su voz se suavizó, pero sobrevivió porque se negó a rendirse. Y ahora finalmente entiendo por qué.
Ethan levantó la mano acariciando el hocico de Thor con los dedos. No se rindió porque le quedaba alguien a quien proteger. Thor presionó su nariz contra la palma de Ethan, inhalando profundamente de la misma manera que una vez lo hizo con su guía caído. La doctora Hale se secó los ojos abiertamente ahora. Ethan, si lo quieres, si realmente quieres que Thor sea tu compañero, aprobaremos la adopción. La respiración de Ethan se cortó. ¿Estás segura? Tom resopló suavemente. ¿Segura? Nunca he estado más segura. Ese perro ya te eligió. Nosotros solo estamos firmando el papeleo. Thor gimió suavemente, apoyando todo su peso en el pecho de Ethan, como un niño abrazando a un padre. Ethan envolvió ambos brazos alrededor del grueso cuello del perro. Yo también lo elijo, susurró. La sala quedó en silencio porque en ese momento, después de meses de rabia, después de años de trauma, después de perder a la única persona que había amado, Thor finalmente tuvo un hogar de nuevo, y Ethan finalmente tuvo un compañero. Los papeles de adopción se finalizaron en cuestión de horas. Apresurados, sí, pero nadie se atrevió a cuestionarlo, no después de lo que habían presenciado. Thor permaneció pegado a Ethan todo el tiempo, negándose a moverse más de unos pocos centímetros de su lado. Cada firma, cada sello, cada conversación susurrada. El pastor escuchaba, esperaba, custodiaba. Por la noche, Ethan regresó a casa con Thor caminando orgullosamente a su lado. No se necesitaba correa, sus pasos coincidían perfectamente, como si hubieran sido entrenados juntos durante años en lugar de horas. Thor lo guió a través de la puerta, empujando la puerta para cerrarla con su nariz antes de rodear la sala de estar con precisión instintiva, mapeando el espacio en busca de peligro, tal como una vez lo hizo en despliegues de misión. Ethan sonrió suavemente. Se siente extraño tener compañía de nuevo. Thor resopló en respuesta y le dio un codazo en la pierna, guiándolo al sofá como diciendo, «Siéntate, ya has pasado por suficiente hoy». Ethan se dejó caer sobre los cojines, extendiendo la mano hasta que encontró la cabeza del perro. Thor se apoyó en él, cálido y sólido. La conexión entre ellos no era algo que necesitara la vista. Era algo que se sentía. Después de unos minutos, Ethan alcanzó la pequeña caja que guardaba en su mesa de café, una que no había tocado en meses. La tapa se abrió con un crujido, y dentro había un solo objeto de metal pulido. La placa de la unidad CAM-9 de Daniel Hayes. La placa que Ethan guardaba porque el departamento insistió en que debía tener algo para recordar al hombre que dio su vida por él. Ethan nunca había sabido qué hacer con ella hasta ahora. La sostuvo en sus manos, sus dedos rozando los números grabados. Thor de repente se congeló. Sus orejas se alzaron bruscamente. Su cuerpo se puso rígido. Luego, lentamente, se acercó, presionando su nariz contra el frío metal. Un gemido tembloroso se le escapó, profundo y doloroso, del tipo que solo un alma que ha conocido una pérdida profunda puede hacer. Ethan sintió que la vibración de la respiración de Thor cambiaba. «Lo reconoces, ¿verdad?», susurró. Thor se bajó hasta que su cabeza descansó en la rodilla de Ethan, los ojos cerrados, el cuerpo acurrucado protectoramente alrededor de él. El dolor y la devoción se desprendían de él como olas, olas que Ethan podía sentir incluso sin vista. «Esto pertenecía a Daniel», dijo Ethan suavemente. «Tu guía, tu compañero, tu mejor amigo». Thor no se movió, pero otro suave y roto gemido se le escapó. Ethan colocó la placa suavemente en el suelo. Thor inmediatamente la tocó con su pata, acercándola a sí mismo, casi abrazándola. La voz de Ethan tembló. «Él murió salvándome, y él casi muere tratando de alcanzarlo».
Thor levantó la cabeza y frotó la mano de Ethan insistentemente ahora. Y hoy, continuó Ethan, las lágrimas acumulándose detrás de sus ojos sin vista. Me salvaste de nuevo. Thor presionó su frente contra el pecho de Ethan con una fuerza que casi le quitó el aliento. Pero Ethan no se apartó. Acunó la enorme cabeza del pastor en sus brazos, abrazándolo mientras el perro finalmente liberaba el dolor que había llevado solo durante tanto tiempo. Ya no estás solo, susurró Ethan en el pelaje de Thor. Ambos seguimos aquí y ambos seguimos luchando. Thor exhaló una respiración lenta y temblorosa, y por primera vez desde que perdió a su guía, el perro durmió plácidamente, la cabeza apoyada sobre la placa del hombre que lo había criado, y el cuerpo acurrucado contra el hombre que había elegido proteger a continuación. La oscuridad que una vez definió a Ethan ya no se sentía vacía porque ahora tenía un guardián, un compañero,